Julio. Y ahora en la sección de deporte queríamos traer el fútbol femenino, que vos estabas pidiendo, Jessy. Pero para eso vamos a hablar con alguien que nos cuente desde adentro, en primera persona, cómo está la situación del fútbol femenino hoy. Y además les comento que con Augusto Dorado, que es nuestro columnista deportivo en La Izquierda Diario, nos llamó la atención un hilo de tweets sobre la historia de una foto del Diego con una mujer cuando jugaba ahí en la cancha del Napoli. Así que directamente vamos a hablar con la autora de ese tweet, que es periodista y jugadora de fútbol, con Delfina Corti, que bueno, la presento. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Colabora con Chequeado, Revista Mu, Tercer Cordón, Hoy se juega FEM y La Tinta y otros medios gráficos y digitales, y también se desempeña como docente de lengua y literatura. Y es jugadora de futsal actualmente en el Club Social y Deportivo Pinocho. Así que bueno, muchas gracias Delfina por esta comunicación y por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, te agradecemos nosotras. Contanos, bueno, primero queríamos preguntarte por esa foto que publicaste entre Diego Maradona, cuando jugaba en el Napoli, y Conchi Amancio, que es Concepción Sánchez Freire. ¿Y por qué tuiteaste que es lo único que le faltaba al Diego? Bueno, la foto la encontré creo que hace 2 años o 1 año y medio. Hice una nota para Hoy se juega FEM sobre Conchi Amancio. Yo estuve viviendo en España y había conocido su historia y por lo tanto me puse a averiguar. Incluso después de este hilo, hoy mismo hablé con Conchi, que logré conseguir su número de teléfono porque ella ahora está viviendo en Reino Unido, ligada al deporte de ese país, donde terminó su carrera, para poder entrevistarla el fin de semana. Ah, qué bueno. Supongo que me podrá contar un poco más sobre la foto de Maradona, pero creo que cuando dije que era lo único que le faltaba al Diego, me refería a que Maradona, quizás sin saberlo, estuvo vinculado al fútbol femenino y fue el presidente honorario del equipo femenino del Napoli, y es algo que nunca se supo, o al menos yo no lo sabía. Y está bueno que un jugador como Maradona en ese momento, ya con lo que significaba, porque ya era principios de los 90, por lo tanto ya había ganado varios campeonatos con Napoli, se acercó al último partido en el que las jugadoras salieron campeonas y obtuvieron de vuelta la Liga Italiana. No me parecía un detalle menor, la verdad. Bueno, y la historia de ella también es muy importante. Vos ahí remarcaste varias cosas, no sé si querés destacar alguna en particular, pero bueno, hablaste de un primer partido, ¿no?, de fútbol femenino en España. Sí, creo que hay algo que, o sea, yo estoy averiguando bastante sobre el fútbol a nivel internacional, y hay algo que se repite en todos los países, tanto europeos como mexicanos, que es este tema de a fines de la década del 60 y principios de la década del 70, como que vuelve a resurgir en varios países el fútbol femenino. En España se jugó un partido en donde Conchi tenía 13 años y fue la goleadora de su equipo, que ganaron 5-1. Y yo en su momento, en Hoy se juega, había comenzado la nota contando que en España habían hecho una película en donde habían hecho una película primero burlando a estas jugadoras de fútbol femenino que habían aparecido a principios de los 70 y habían creado una selección que se la conoce como la selección clandestina, porque la Federación Española de Fútbol nunca las reconoció. Y después también un presidente, que era creo que del Betis, si no me equivoco, había organizado un partido de fútbol también a principios de los 70, después de que la selección clandestina ya hubiera jugado varios partidos, un partido que se conoció como las folclóricas versus... no me acuerdo bueno, pero era otro género musical, en donde invitaron a varias artistas, en realidad no a jugar al fútbol, sino como el que las vistieron, las sexualizaron porque las vestían provocativamente, y las pusieron en una cancha de fútbol ante miles de personas para que hicieran como el ridículo.
incluso agarraban la pelota con la mano y demás. En ese momento Conchi salió a criticar esto porque dijo, nosotros estamos tratando de luchar para que la federación nos reconozca, para que nos den la vestimenta de nuestro país, incluso de España, la federación no quería darle camisetas españolas, no querían que jugaran con los colores de España, y tanto los medios como esta película como los presidentes de los clubes masculinos lo que hacían era organizar diferentes partidos o actividades para discriminarlas, Claro. sin más. Claro, bueno, y ahí, desde ahí en adelante ha habido una lucha muy importante por todas las jugadoras, por el reconocimiento, como vos estás planteando, la historia de Concha Mancio por lo que estás contando, bueno, vamos a esperar la entrevista que le vas a realizar, es sumamente exponente de esa realidad. Y bueno, y en la actualidad, bueno, vos sos también periodista deportiva y jugadora, vos, ¿cómo estás viviendo algunos de esos avances en la visibilización del deporte femenino y qué considerás por ahí que falta? Bueno, primero, yo soy jugadora de futsal y me parece que hay una gran diferencia entre, entre el fútbol 11 y el futsal, que creo que no, ya ni el masculino se visibiliza tanto, es más complicado quizás el femenino. Sí, eso también te iba a preguntar esa diferencia, pero está bueno si lo mencionas. Pero sí creo que es importante, te traigo a colación algo que me pasó mientras vivía en España. Fui a un congreso en donde que lo daba el actual técnico de la primera división de la selección española. Y él lo que decía era, o sea, ante la pregunta de cómo es que el fútbol español creció tanto, pero no tanto, no la primera división o la segunda división, que hoy en día creo que es una de las mejores, sino cómo es que creció el nivel futbolístico de las selecciones españolas, porque hasta hace 4 años la selección española quizás no termina bien, ni entre los 8 mejores de Europa, y ahora la sub-15, la sub-20, la sub-23 sale campeona de Europa y del mundo. Entonces ellos lo que dijeron fue que tuvieron que crear algo a partir de 3 ejes principales, y era, primero, como armar un proyecto a nivel nacional. O sea, la federación armó un proyecto en donde se armaron como varias selecciones en diferentes provincias, por ejemplo, la selección de Navarra, la selección de Cataluña, la selección de, no sé, de Andalucía, y a partir de ahí es que ellos van conociendo a las diferentes jugadoras de todo el país. Algo que ya por sí en Argentina no existe, porque solamente el 90% de las jugadoras o más son de Buenos Aires. Claro. Y después lo que dijo fue, en este triángulo, la segunda parte que va a ser muy importante es la visibilización. O sea, nosotros necesitamos que los medios visibilicen este fútbol. ¿Por qué? Porque después va a aparecer el tercer factor importante, que son los sponsors, que va a hacer que crezca este fútbol. Entonces me parece a veces cuando analizamos el fútbol argentino, que muchas veces se dice como, bueno, pero no logra mantenerse a sí mismo, o sea, hay que invertir. Y sí, porque para que aparezcan los sponsors, primero hay que visibilizarlo, y primero para visibilizarlo tenés que invertir para mostrar algo, digamos. Claro. Entonces como que se hace medio un camino inverso a lo que en realidad debería hacerse. O sea, el tema de que genere dinero es el último escalón. Pero bueno, está difícil en que el fútbol femenino acá o los clubes inviertan, y por lo tanto las jugadoras deciden irse a jugar quizás a la segunda de España que quedarse jugando en la primera división argentina. Precisamente sí, eso era uno de los aspectos que a mí me viene llamando la atención y te quería preguntar porque si bien, bueno, ahora arrancó con el aislamiento social obligatorio, ¿no? Todavía no se sabe cuándo hay fecha de regreso de los partidos y el torneo Rexona había quedado suspendido y hubo un conflicto que no se sabía si iba a haber una renovación o no. En julio al final hubo renovación de varios contratos de jugadoras, pero también se ve que hay muchas que se están arreglando contratos para ir a jugar afuera, especialmente en España, como vos decías. ¿Eso cómo lo estás viendo? ¿Tiene que ver por ahí con estos límites para que avance la profesionalización acá? ¿Cómo lo ves? Yo creo que primero tiene que ver con la falta de organización en el fútbol. Las jugadoras no saben cuándo van a volver a jugar, no se sabe cuándo va a volver el torneo femenino, ni los entrenamientos.
Después, me parece que hay un tema que se maneja así en todos los clubes, incluso estoy casi segura que en Europa es bastante parecido, en donde a las jugadoras se les hacen contratos anuales. No tan, o sea, como no las quieren, salvo las grandes figuras, no las quieren retener por tantos años como ocurre en el masculino. Por lo tanto, a la mayoría de las jugadoras se les terminó ahora el contrato y tienen el pase libre, no existe la venta entre clubes. Claro. No tienen ese conflicto. Y después, las jugadoras allá en la segunda división, en este momento, entrenan 5 veces por semana, tienen, para entrenar tienen todo accesible, digamos, les dan alojamiento, les dan comida, les dan ciertos viáticos y les pagan muy bien. O sea, ese es un hecho. Y viven de eso, digamos. Pueden ahorrar porque prácticamente no tienen ni que pagar ni alojamiento ni comida, pero aparte les pagan muy bien comparado acá. Claro, claro, sí, es una diferencia importante entre tener que, bueno, tener doble trabajo, ¿no? Sí. Y o bueno, sea, viven para, sí. allá viven para jugar al fútbol, digamos. Claro, bueno, es muy importante esta información que estás dando porque se ve claramente el contraste de lo que es un proyecto, ¿no?, para fomentar ese deporte de manera profesional. Bueno, y por último también te quería preguntar más a nivel personal. Vos estuviste cubriendo el Mundial Masculino de Fútbol en Rusia 2018, ¿no? Por lo que vi en tu blog, que después por ahí te iba a pedir si lo querías comentar. Bueno, jugaste en España y además sos hincha de Racing. ¿Cuál fue para vos el momento del fútbol que más te emocionó, si tuvieras que elegir uno? Uy. Difícil. Lo que pasa, creo que voy a elegir algunos momentos en donde estuve en la cancha para tratar de acotar la pregunta. Vale. Tengo el partido contra River del 2014, con que creo que Milito hace un gol medio empujándola, todo medio raro, pero Racing gana 1-0 y ahí faltando 2 fechas se pone puntero. Ese partido lo disfruté mucho y grité mucho ese gol. La previa al campeonato, ¿no? Al campeonato, claro. Exactamente. Después tengo uno también que es quizás pero es una emoción un poco más de quitar hacia afuera tanto sufrimiento, que fue un gol de Franco Sosa, faltando creo que segundos para que terminara el partido. Íbamos perdiendo 1-0 en la cancha Independiente, Racing estaba como en puestos de descenso, de promoción, y estaba perdiendo 1-0 y faltando nada, Franco Sosa mete un gol. Ese también lo grité mucho, me acuerdo. Y después en el Mundial Rusia grité muchísimo el gol de Marco Rojo. Muchísimo. Bien. Bueno, Delfina, muchísimas gracias por... Muy bueno. Muchísimas gracias por la comunicación. Fue muy importante tenerte acá en el programa, se tenía que decir. Bueno, te mandamos un saludo desde acá con Jessy y desde toda la producción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un beso. Un beso. Los dueños de todo también compran las noticias. Acá no.